Bueno, muy buenas noches compañeros. Pues después del percance con la videoconferencia, ahora digamos que no nos fue bien. Igual pues he estado preparando un video tutorial para mostrarles lo que nos quedó pendiente de la clase anterior, que era los controles Telepinfo, ¿verdad? Pues este es el formulario que nos habíamos quedado la semana anterior. Habíamos estado repasando todos los controles uno por uno, ¿verdad? Empezando por el label, que era la etiqueta, ¿verdad? Que podíamos utilizar para poner títulos a nuestras plantillas, formularios, bases de datos, ¿verdad? Como queramos llamarle. El, este caso, pues el título era estilo de vida saludable, que es el formulario que hemos escogido para llevar a cabo durante la clase. Como les repito, el label, como ustedes aquí lo pueden ver, es una etiqueta, una opción que nos permite poner títulos, o también podríamos utilizarlo para darle nombre a algún campo, así como lo habíamos visto la semana anterior. Pues continuando con los controles, estaba el text. Un text que es una caja de texto normal, ¿verdad? Para colocar alguna descripción de un campo que quede abierto. Por ejemplo, colonia. Colonia es un texto. Si vamos a la revisión del formulario, podemos ver que en estos campos de texto, como colonia, podemos escribir cualquier tipo de texto, ¿verdad? Números, letras y cualquier tipo. Entonces esa sería la función de un text, colocar texto. Continuando, vamos a revisar los otros controles, como el text uppercase, ¿verdad? Este control nos sirve para convertirnos el contenido a letra mayúscula, que es muy indicado, ¿verdad? Para la validación de nombres propios de personas, porque así evitamos, ¿verdad?, que al momento de una búsqueda o un filtro por nombre y exista una persona dos veces en la misma base de datos, solo que en un caso con un nombre en mayúscula y otro en minúscula, no lo reconozca como distinto, sino que como el mismo. Entonces este es un buen parámetro de validación, ¿verdad? Que los nombres completos de la persona sean en mayúscula. Y como nosotros muchas veces no nos fijamos en nuestro teclado, pues qué mejor cosa que ya dejarlo predeterminado. Vamos a revisarlo como sería y veamos que cada vez que escribamos nos escribe en mayúscula, ¿verdad? Letra mayúscula. Así podemos escribir un nombre propio completo. Los otros controles de cajas de texto, como por ejemplo el multiline que nos ayuda a colocar una gran cantidad de texto dentro de una caja. Esto para aquellos casos en los que un campo sea abierto y tenga una descripción bien específica o detallada de lo que se pide. Por ejemplo, la dirección muchas veces se pide hasta quizás la más mínima detalle, ¿verdad? Que esté enfrente de alguien, color de casa, etcétera. Pues estos campos sirven para agregar ese tipo de información. Esta información muchas veces no es utilizada para un cruce de variable o digamos una frecuencia, sino que más para un dato general que quede en la base de datos, que quede como dato, valga la redundancia. Entonces este es el multiline. Continuando, sigue el unique identifier o código único, que también ya lo habíamos revisado. Este unique identifier es este campo que nos guarda el código de la encuesta, el código interno que tiene en la base de datos.
para hacer una pequeña pausa, vamos a ir a revisar cómo es el cuerpo de una base de datos de Access de un formulario de EpiInfo. Nos vamos a la carpeta. Ustedes ven, hay dos archivos. Un archivo que tiene una extensión PRJ, ¿verdad? Que es el propio, ¿verdad?, de EpiInfo, y el archivo de Access, donde se guarda la base de datos. Entonces abrimos acá y vemos, ¿verdad?, que podemos encontrar todas las tablas que hemos hecho del formulario. Por ejemplo, vamos a ver hasta donde hemos llegado ahora, ¿verdad?, que se encuentra en la tabla estilos 1. Ustedes van viendo todos los campos que hemos agregado. Esto al final, ¿verdad?, va a quedar lleno con código o con una descripción. También pues está la tabla primaria de la base de datos, donde se guarda el Unikey y el Global Record ID, que vendría siendo este campo de acá, Global Record ID, el código global, ¿verdad?, el único de este registro. Entonces, bueno, este campo no nos interesa mucho por acá, pero lo vamos a dejar para conocer el código único de la encuesta. Pues continuando, ¿verdad? Seguimos evaluando o viendo los otros cajas de texto. En este caso, digamos, no es texto, sino que es número. La opción number nos valida que el parámetro de entrada para este control sea solo números, ¿verdad? Podríamos tomarlo en cuenta cuando se va a especificar la edad de una persona, o por decirlo así, un número de teléfono sin que lleve, ¿verdad?, los espaciadores, ¿verdad?, u otro tipo de control. Phone number, bueno, digamos que este es específico para los números de teléfono. No tendríamos que utilizar la etiqueta o el control number, sino que aquí de un solo pondríamos phone number. Luego continuamos con date. Date es un campo que nos guarda la fecha. Es muy importante para aquellos formularios donde la edad que está aquí no va a ser typeada o no va a ser ingresada a la base de datos como un número, sino que va a ser un cálculo a través de la fecha de nacimiento. Date, ¿verdad?, que aquí tenemos un date, nos permite desplegar un calendario en el cual podamos seleccionar las fechas, ¿verdad?, dependiendo el mes, incluso el año, ¿verdad? Podamos seleccionar alguna aleatoriamente. Bueno, nos da un mensaje. Si recuerdan, este formulario habíamos ingresado cierto tipo de validaciones en las propiedades. Como ven acá, habíamos puesto que las fechas, ¿verdad?, para validar esta encuesta era a partir del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre. Entonces, una fecha posterior no la podemos colocar. Si nos tenemos a explicar este control, vemos que tiene una ventana de propiedades, así como cada uno de los controles que hemos estado viendo. Las propiedades donde se le puede colocar la etiqueta, ¿verdad?, o la descripción, el nombre del campo y otros tipos de validaciones como el número máximo de caracteres, atributos como de lectura, requerido, que es obligatorio, o que se repita el anterior. Veamos que casi, todos los controles tienen ventana de propiedades. Algunos tienen otros atributos más específicos, por ejemplo el de fecha, ¿verdad?, que ya no solo nos trae estos tres que salían antes de repite el anterior, solo lectura o requerido, sino que además nos adiciona el campo de rango para que podamos seleccionar un rango entre fechas. También darle formato a los tipos de letra, ¿verdad?, tipos de... Vamos a ponerle otro que se mire mejor. A los tipos de letra o a los tipos de contenido en la etiqueta.
Entonces, por ejemplo, nos quedaría algo así. Pues hemos visto todas las cajas de texto, ¿verdad? Y también algunos campos de fecha. Date, que solo muestra la fecha. Time, que nos muestra ya el tiempo, ¿verdad? O tiempo, llámese a minutos, segundos y horas, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí para revisarlo. Nos queda, vamos a ver dónde lo pegó. Vamos a revisar si nos aparece. Podríamos darle también el horario actual de la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que nos ingresó hora, minutos y segundos. Esta es la validación para ingresar a este campo. Repito, podríamos utilizar algún tipo de validación, ¿verdad? Para este campo. Por ejemplo, que nos despliegue la hora actual. Bueno, continuamos. Que nos despliegue, por ejemplo, la hora actual, pero eso ya es una fórmula que se programa en el código. Luego de ver también está tiempo y hora, ¿verdad? Sería fecha y hora. Vamos a ver, podríamos ponerle fecha completa. Entonces el parámetro sería ya más específico, ¿verdad? Que sería agregar la fecha y la hora. Vamos a revisarlo a ver cómo nos queda. Cerrar aquí y miramos que nos aparece por acá, ¿verdad? Ustedes ven que pueden seleccionar un tiempo y su hora. Bueno, ya vimos también los campos de fecha. Tal vez he ido un poco rápido en esta explicación, pero estos fueron los que vimos el día de la clase. Me detendré un poco al momento de llegar a los controles nuevos. Continuando, ¿verdad? Sigue Checkbox, ¿verdad? Que este es uno de los controles, bueno, muy utilitarios y muy populares, ¿verdad? Ya que nos sirve para muchas cosas. Es un campo de selección múltiple. Selección múltiple es cuando en una lista de variables podamos seleccionar no una, como por ejemplo en el caso de estado civil, ¿verdad? O de sexo. Solo podemos seleccionar una nada más. Igual en escolaridad, ¿verdad? Una opción. Si tiene hijos sí o no, solo una de las dos. Pero en algunas ocasiones tenemos este tipo de variable, ¿verdad? En donde tenemos que seleccionar varios respuestas, ¿verdad? Varias opciones. Vamos a revisar e irnos a continuar con el desarrollo de la encuesta. Nos vamos a la encuesta y evaluamos. Bueno, nos quedamos por acá, creo, en profesión. Digamos, esta salario sería de opción única. También podrían hacerlo con legal values o con el option. Y también esta otra son de selección única. Esas también, ¿verdad? Selección única. Aquí hay un ejemplo. La opción 3.1, ¿practica actividad física sí o no? Entonces, si la respuesta es no, nos pide seleccionar dentro del cuadro los motivos por los cuales usted no lo hace.
motivos, o sea que podamos seleccionar varios motivos de esta lista, por lo cual no tengamos o practiquemos alguna actividad física. Entonces, para hacerles el ejemplo, vamos a saltarnos, ¿verdad? Saltarnos todo esto. En algún momento de la charla que tuvimos por el Skype, alguna de las compañeras me preguntaba, ¿verdad? Si cómo debía ser la forma más eficiente de hacer, digamos, este cuadro, porque se pueden utilizar varios controles. Déjenme decirles que de hecho ustedes pueden hacer el formulario, es válido, ¿verdad? Hacerlo con los controles que ustedes crean que es lo mejor, pero tienen que evaluar también que ustedes van, o no ustedes, pero alguien va a digitar la encuesta en electrónico, o sea, en la máscara o en la plantilla que ustedes están haciendo. La eficiencia nos lleva a cortar el tiempo, tanto de la digitación como de la validación en las posibles respuestas. Si ustedes dejan un cuadro, por ejemplo, como este, con checkbox, puede ser que la persona que digite se equivoque y seleccione 2 porque se dejó la opción abierta. Con un grid o con una tabla, ¿verdad?, que refleja columnas y filas, también podría suceder lo mismo. Entonces, si hacemos una evaluación, ¿verdad?, así detenida, podemos ver que la respuesta es única. Pero aquí se nos presentó un cuadro, pero no necesariamente tiene que quedar así. Como es única, lo que necesitamos es conocer la respuesta. Entonces hablábamos con la compañera que la mejor opción podría hacerlo con un legal values, donde podríamos agregar estas 4 opciones y ir agregando un legal values por cada uno de estos. Bueno, antes de continuar con esta opción múltiple, vamos a hacer el ejemplo de cómo debería ser la opción más eficiente para este cuadro con un par de variables. Nos vamos a el legal values. Disculpen que me salte un poco, ¿verdad? Pero sí fue muy buena la pregunta, ¿verdad? Y vale la pena que no le tengamos. Nos dice la pregunta o la etiqueta que es pan. Entonces vamos a colocar pan. El campo automáticamente se llama pan y va a quedar guardado en la descripción de la opción que elijamos. Vamos a ponerle en las propiedades que sea requerida una respuesta a este campo, una validación. No tenemos ninguna opción que traer desde otra base de datos o desde un modelo ya existente, así como dice acá. Entonces creamos uno nuevo. En pan dice que puede consumirse de las siguientes formas. Primera, siempre, todos los días. Bueno, vamos a copiar y pegar para no estar tapeando. Frecuentemente. A veces. Casi nunca. Y esta última, nunca. Muy importante recordar, ¿verdad?, que quizás el sábado anterior nos trabamos un poquito acá, que es do not sort. No filtrar, ordenar o listar, ya que nos lista por orden alfabético y nos puede modificar el orden en que se despliega, ¿verdad?, las opciones.
Le damos OK y ya queda guardado nuestra opción, ¿verdad?, del pan. Entonces si nos vamos a revisar, aquí aparece pan y está frecuente, siempre, todos los días. Entonces digamos que no nos quedó necesariamente como este cuadro, pero ustedes podrán seleccionar cualquiera de las opciones. Bueno, vamos a darle un poquito de edición para que se vea mejor. Entonces podría quedarnos algo así, y así pueden ir ustedes copiando las demás opciones, ¿verdad? La siguiente sería pasta, cereales, arroz, etc. Entonces agregan otro legal values y colocan la opción. No es necesario que le pongamos un nombre tan grande, recuerden que ese nombre quizás después no lo podamos identificar, entonces lo vamos a dejar así, tal vez no se nos confunde, creo que no, con otro campo de la base. Ok, entonces le pusimos pasta, creo. Bueno, pasta, cereales, etcétera. Nos vamos a las propiedades del control o el objeto. Nos vamos al data source y aquí podemos llamar valores que ya existen. Vamos a llamar el de pan, que era el que ya habíamos utilizado, así nos evitamos volver a llenarlo. Ahí se nos pegó el control. Entonces ustedes pueden irle dando formato, edición, ¿verdad?, para que se vea más bonito, se vea mejor. Ahí pues les quedará a ustedes irlo ordenando. Yo pues por mientras aquí lo voy a dejar. Bueno, así. Después lo podemos arreglar. Nos habíamos detenido aquí solamente para explicar esta parte, para responder a la pregunta de la compañera. Luego discutíamos este cuadro que nos trae algo nuevo, digamos opciones múltiples, cómo poder trabajarlas. Vamos a utilizar este campo checkbox. Vamos a ponerle en la etiqueta la opción de del cuestionario, y vamos a poner un nombre más corto, digamos que exigencias. Bueno, no podemos ponerle ese porque hay varios campos que se les puede llamar igual. Hay que ser muy cuidadoso con los nombres porque nos podrá confundir en algún momento. Vamos a colocar exigencias derivadas de estudio como un nombre, y así lo vamos a conocer, ¿verdad? Si queremos podemos darle la opción de repeat last. Como les explicaba, hay que ser muy cuidadosos con esta opción porque muchas veces la opción anterior no quiere decir que sea igual en este paciente. Ponerlo a la derecha y se nos agrega el control.
Aquí nos aparece, ya ven que podemos seleccionarlo, un checkbox, caja de cheque, pues se le va a poner un cheque. Vamos a ponerlo un poco ordenado por acá y vamos a crear otro. Vamos a ponerlo debajo del que habíamos creado. Exigencias derivadas de la familia. Vamos a dejar así el nombre. Vamos a colocarle el cuadro a la derecha. Y podemos visualizarlo en Enter Data. Aquí está. Pues lo colocamos cercano al anterior y ya podemos seleccionarlo. Entonces, como les explicaba, muchas veces la selección múltiple nos es un problema, ¿verdad? Pero con el checkbox podemos solucionarlo. De repente será algo tedioso estar poniendo cada una de las opciones, pero es algo que suele suceder, ¿verdad? Vamos con el siguiente yes no, que ya lo habíamos visto. Igualmente el option que lo utilizamos para lo del sexo, y el yes no, ¿verdad? Que son preguntas cerradas. Command button, que es un simple botón dentro del formulario al cual podemos darle alguna instrucción, ¿verdad? Pero esto es algo que lleva código de programación, lo vamos a ver más adelante. Creo que el image era un control que no habíamos visto, al cual nosotros podemos agregarle una imagen. Puede ser una fotografía o incluso podría ser una imagen de algún ultrasonido o algo de radiología, ¿verdad? Entonces esta imagen nos permite seleccionar de nuestra galería de imágenes una fotografía y colocarla en el objeto. No está dentro de las opciones de nuestro instrumento, pero lo vamos a agregar. Que este cuestionario de estilos de vida va a llevar la fotografía de la persona encuestada. La vamos a colocar en la parte, vamos a ver, superior. En la parte superior vamos a mover todos los controles hacia abajo para poder poner la fotografía en su lugar. Creo que no se movieron, o sí. Bueno, creo que no se nos movieron muy bien los controles. Bueno, pero esas cuestiones de posicionamiento del formulario las pueden arreglar ustedes mismos, ¿verdad? Como les digo, incluyan la fotografía, ¿verdad? En el formulario, incluyenla en la parte de arriba, acá, en esta sección, donde yo quise intentarlo, pero lo moví mal, entonces
Se me dañaron las posiciones, se me movieron. Sí, se me movieron. Vamos a cerrar. Vamos a volver a abrir para ver si tenemos todavía el proyecto. Teníamos en el escritorio curso. Bueno, no se nos guardó la última autorización. Bueno, después lo vamos a arreglar. Bueno, para continuar y no hacernos tan extensos, hay otras opciones, por ejemplo mirror. Mirror es un campo que por traducción espejo, ¿verdad? Lo que hace es que refleja el contenido en solo lectura de otro campo. Por ejemplo, la edad, para que veamos cómo funciona mirror. Vamos a colocar una edad en el campo edad, que está por acá. Vamos a ponerlo con teléfono mejor. Teléfono. Vamos al formulario de edición y agregamos algo en teléfono. Agregamos un número. Tabulamos, ¿verdad? Y al momento de pasar la tabulación nos llenará este campo espejo. Vamos a ver, no me llenó. Vamos a revisarlo. Espejo, propiedades. Voy a ver con Global Record aquí. Y aquí está el campo espejo con Global Record ID ya lleno. Por lo que mencionaba, lo que hace es repetir algo que ya estaba escrito en solo lectura para que no pueda modificarse. Pueden utilizarlo como validación en algún caso de que ustedes quieran guardar este campo, ¿verdad? Y nadie lo pueda modificar o manipular, ¿verdad? Entonces puede ser muy útil, ¿verdad? Para ese tipo específicamente de validaciones. Continuando, vamos a ver otro objeto, ¿verdad? Que es el grid. El grid es una tabla de valores. Vamos a probarlo. Tabla donde podemos agregar diferentes, bueno, título de la columna. Vamos a ponerle cantidad por hacer algún ejemplo. Vamos a ponerle tamaños 3. Tipo de columna de texto, número de ahí, checkbox. Vamos a ponerle checkbox, column, y vamos a agregar otro. Vamos a agregar descripción. Digo, esto es un ejemplo para mostrarles. 4, tipo va a ser number 5 y lo vamos a agregar. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces aquí podemos agregar una descripción. Se nos sobrecargó la memoria, pero vamos a entrar nuevamente.
ese error que ahorita les puede suceder, ¿verdad? Es algo que sucede cuando el programa tira un error porque está sobrecargada la memoria, ¿verdad? Son excepciones que ocurren, ¿verdad? Entonces, como les digo, tienen esta opción, pueden dar check, cantidad que ustedes hayan especificado. Por esto es por lo que no usamos este control para las opciones múltiples de aquel cuadro, ¿verdad? Porque nos puede agregar n cantidad de opciones, ¿verdad? Queda muy abierto, ¿verdad?, a responsabilidad de la persona que digitaliza. Y recuerden que una buena práctica es dejar todo censurado, cerrado, para que no hayan equivocaciones. Entonces vamos a continuar con la edición y ver otros controles. El legal values, que ya lo vimos, ¿verdad? Igual el common values. El codes, que es para agregar códigos únicos, ¿verdad? Sería un valor único, ¿verdad? Podemos seleccionarle cualquier variable. Relay, que es para movernos de otro campo a otra página, perdón. Y group, que es para agrupar los controles, que es lo que habíamos decidido no utilizar para no cargar la memoria, ¿verdad? Realmente no es algo necesario. Algo como esto es por edición. Como les digo, si ustedes quieren pueden utilizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo este otro formulario donde sí se utilizó. Se los voy a mostrar, que es algo meramente estético. Vamos a mostrarles esto de diabetes. Y aquí utilizamos este tipo de divisores, ¿verdad?, o de agrupadores de campos. Entonces, solo para mostrarles, ¿verdad? Pues se nos movió un poco aquí los objetos, ¿verdad? No se mira tan bonito, ya lo vamos a arreglar, pero ustedes pueden llevarlo más ordenado y en una forma estéticamente mejor. Les invito a que continúen con la construcción de su formulario, ¿verdad? Cualquier pregunta, ¿verdad?, podemos atenderla por el WhatsApp o por el Skype. Puede ser que en grupos de 5, así tal cual ustedes están armados en la sección, puede ser más fácil, ¿verdad?, coordinarnos. Esto es todo lo que íbamos a cubrir el día de hoy. Dejo por ahí en el aula virtual una tarea, ¿verdad?, que consiste en realizar una práctica de los controles. Pueden hacerla en Word, ¿verdad?, que sería una descripción de cada control, o pegar los controles, insertar los controles en un folder de pinfo y enviármela y subirla a este campo, ¿verdad? Subirla, pero todos ya estén matriculados en él. Pues esa es la tarea que quedará pendiente, ¿verdad? De mi parte, pues hoy eso es todo, ¿verdad? Trataremos de estar en contacto, ¿verdad? Y cualquier consulta o duda, yo estoy a la orden. Ha sido un placer y pues espero le den like al video al final, ¿verdad?, y sus buenos comentarios. Muchas gracias y buenas noches.